Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Nivelación en Turismo. Nosotros vamos a exponer la unidad 9 que tiene que ver con estadísticas. El grupo está integrado por Ángelo Merchán, Joel Vera, Fernanda Luna y mi persona es Scarlett Bravo. La estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de probabilidad. Como parte de la matemática, la estadística es una ciencia formal deductiva con un conocimiento propio, dinámico y continuo en desarrollo obtenido a través del método científico formal. La estadística es útil para la amplia variedad de ciencias fácticas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Además, se usa en áreas físicas hasta las instituciones gubernamentales con el objetivo de describir el conjunto de datos obtenidos para la toma de decisiones o bien para realizar generaciones sobre las ciencias observadas. La estadística se divide en dos grandes áreas. Estadística descriptiva. Se dedica a la descripción y visualización, resumen de datos organizados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la medida y la desviación estándar. Ejemplos gráficos son histogramas, pirámide poblacional y gráfico circular, entre otros. Estadística inferencial. Se dedica a la generación de modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones y en los datos a extraer inferencias acerca de la población bajo estudios. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas, preguntas, sí, no, estimadas de unas características numéricas, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación o modelamiento de relaciones entre variables. Otras técnicas de modelamiento incluyen análisis de varianzas, series de tiempo, minería de datos. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para lograr hacer deducciones acerca de la totalidad de todas las observaciones hechas, basándose en la información numérica. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Elementos de la estadística descriptiva. Población. En estadística, una población es un conjunto de objetos, individuos o elementos o eventos con determinadas características. A menudo se obtiene una muestra de dicha población, es decir, un subconjunto representativo. Luego de realizar un análisis estadístico de la muestra, los resultados se extrapolan al resto de la población. La estadística, comúnmente considerada como una colección de hechos numéricos expresados en términos de una relación sumisa, como base de una muestra de observaciones generalmente, aunque no por necesidad, se considera como una estimación de parámetro de determinada población, es decir, una función de valores de muestra. Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. Es un subconjunto de la población y para ser representativa debe tener las mismas características. Como un subgrupo o subconjunto representativo de la población, extraída, seleccionada por algún método de muestreo. La muestra siempre es una parte de la población. Si se tiene varias poblaciones, entonces se tendría varias muestras. La muestra debe poseer toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla. Esto solo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la recogida de datos. Variable. Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría, en este caso se las denomina constructos o construcciones hipotéticas. Existen dos tipos de variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cualitativas son el tipo de variables que, como su nombre lo indica, expresan distintas cualidades, características o modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas como
cuando solo pueden tomar los valores posibles, como sí y no, hombre y mujer, o pueden ser politómicas cuando pueden adquirir 3 o más valores. Dentro de ellas podemos distinguir variable cualitativa ordinal o variable cuasi cuantitativa. La variable puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea uniforme, por ejemplo, leve, moderado o fuerte. La variable cualitativa nominal, en esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo los colores o el lugar de un registro. Variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son las variables que toman como argumento cantidades numéricas y son variables matemáticas. Las variables cuantitativas además pueden ser variables discreta y variable continua. La variable discreta es la variable que presenta separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los distintos valores específicos que la variable puede asumir. Ejemplo, el número de hijos que pueda tener una persona, puede tener 1, 2, 3, 4 hijos, etc. La variable continua es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores. Por ejemplo, la masa de una persona o de un objeto, 2.3 kilogramos, 2.4 kilogramos, 2.5 kilogramos, etc. O la altura de algún objeto o de una persona, 1.64 metros, 1.65 metros, entre otros. O el salario que obtenga una persona en un trabajo. Solamente se está limitado por la precisión del aparato medidor. En teoría, permiten que existan indefinidos valores entre dos variables. Rango. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ello, comparte unidad con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos. El rango también es llamado amplitud o recorrido. El rango, amplitud o recorrido, se usa para tener una rápida idea del grado de dispersión o separación de un conjunto de datos. Sin embargo, se quiere conocer con mayor precisión el nivel de presión. Se recomienda recurrir a otras medidas estadísticas como la variación o la dispersión estándar. Tipos de datos. Los tipos de datos están compuestos por magnitud, variable, parámetros y valores o datos. La magnitud es toda característica o cualidad de un elemento integrante de la población bajo estudios estadísticos, susceptibles de ser observada. La variable es toda magnitud que permite diferenciar entre sí a los componentes de una misma población. Los parámetros es toda magnitud que tiene el mismo valor dentro de una población, o sea, nos permite diferenciar entre sí a sus elementos componentes. Por ejemplo, en un lote de envases de mermeladas, el número del lote es un parámetro, o sea, una magnitud constante. Si tenemos diferentes lotes, el número del lote es una variable. Valor o dato es el resultado obtenido al medir la magnitud del elemento en la población. Medidas de tendencia no central. Estas medidas descriptivas permiten ubicar la posición que ocupa un valor dentro del conjunto de datos. Se calcula para variables de tipo cualitativo, ordinal y de tipo cuantitativo, discreta y continua. Cabe agregar que los resultados se expresan en las mismas unidades de los datos en estudio. Se dividen en tres. La primera es percentibles. Son aquellos valores que dividen los datos ordenados en 100 partes iguales. Existen 99 percentiles. Dicha medida hace referencia a un porcentaje de casos debajo de percentil y otros porcentajes por encima, entre dos percentiles consecutivos, cuales se encuentran en un % o uno de 100 partes de los datos. La segunda es deciles. ¿Qué son? Pues son valores que dividen los datos ordenados de 10 partes iguales.
Existen 9 deciles. Dicha medida deja un porcentaje de datos por debajo de decil y otro porcentaje por encima. Entre 2 deciles consecutivos, cualesquiera se encuentran entre un 10% y uno de 10 partes de los elementos. Y por último tenemos a cuartiles. Son valores que se dividen los datos ordenados en 4 partes iguales. Existen 3 cuartiles. Por lo tanto, dicha medida hace referencia a un porcentaje de casos por debajo del cuartil y otro porcentaje por encima entre 2 percentiles consecutivos. Cualesquiera se encuentra entre un 25% y un de 4 partes de los datos. Retomando el tema, pues las medidas de tendencia central o posición nos indican dónde se sitúa un dato dentro de una distribución de datos. Las medidas de dispersión, variabilidad o variación nos indican si estos datos están próximos entre sí o si están dispersos. Es decir, nos indican cuán esparcidos se encuentran los datos. Estas medidas de dispersión nos permiten apreciar la distancia que existen entre dos o un cierto valor central. Es decir, permite estimar cuántos dispersas están 2 o más distribuciones de datos. Estas medidas permiten evaluar la confiabilidad del valor de datos central de un conjunto de datos, siendo la medida aritmética el lado central más utilizado. Existe una dispersión pequeña, se dice que los datos están dispersos o acumulados cercamente respecto a un valor central. En este caso, el dato central es un valor muy representativo. En el caso que la dispersión sea grande, el valor central no es muy confiable. Cuando una distribución de datos tiene poca dispersión, toma el nombre de distribución homogénea y su dispersión es alta y se llama heterogénea. Vamos con un ejemplo de tablas de frecuencia. Como podemos ver, es el siguiente ejemplo. Este ejemplo es sacado de las calificaciones que obtuvieron unos estudiantes al realizar un examen de matemáticas. Las calificaciones que tuvieron son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 estudiantes sacaron la calificación de 3, 4 estudiantes sacaron la calificación de 4 y así sucesivamente. Esta parte de aquí, la frecuencia absoluta acumulada, se la saca. El número que está aquí se lo vuelve a colocar aquí. De ahí se lo suma 4 más 2, 6, 6 más 6, 12, 12 más 7, 19, 19 más 5, 24, 24 más 3, 27, 27 más 2, 29, 29 más 1, 30. La suma de todos los estudiantes, es decir, el número de datos que hubieron en este ejercicio son de 30. Y al realizar acá el 29 más 1, 30, tienen que dar estos dos números iguales. La frecuencia relativa se la saca de los estudiantes que sacaron estas calificaciones, se lo divide para el número de estudiantes. Por ejemplo, 2 estudiantes sacaron esta calificación de 3. Estos 2 estudiantes se los divide para la cantidad de datos obtenidos en este ejercicio y sale como resultado 0.07. Y así sucesivamente hasta llegar al 0.3. La frecuencia relativa acumulada se la saca solamente con estos datos de acá, en el cual estos 2 estudiantes que se tuvo aquí como resultado se los divide para el número de datos que se obtuvieron en esta encuesta, que son 30, y el resultado da 0.07. En esta parte de aquí solamente se ocupan estos resultados que obtenemos acá, y en esta parte de acá solamente se ocupa esta columna. Ahora vamos con un ejemplo de medidas de tendencia central. Este ejemplo es de los
un grupo de estudiantes que estaban en un curso de natación, 10 estudiantes de diferentes edades. Como datos tenemos a 3 estudiantes de 5 años que participaron en ese curso, a 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes de 4 años que participaron en ese curso y a 2 estudiantes de 3 años que participaron en ese curso. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media se la calcula, por ejemplo, de todos estos datos que ya dije anteriormente, las edades de cada estudiante se la suma y da como resultado 41. Como dije anteriormente, son 10 estudiantes los que asistieron a ese curso, entonces 10 es el número de valores que existe en este ejercicio. Por lo tanto, la suma se la divide para el número de valores de datos, que sería 10, y el resultado da 4,1. Y este resultado es la media aritmética. La mediana es el número que se encuentra en la mitad de todos los datos. Los datos están ubicados horizontalmente y en este ejemplo tenemos dos números que están en el medio, que son el 4 y el 4. Cuando están más de un número, por ejemplo en este caso son dos números, al 4 se lo suma con el 4 y se lo divide para 2 y da como resultado 4. Cuando se encuentra solo un número, entonces solo ese número es la mediana, porque solo uno es el que se encuentra en la mitad. La siguiente medida de tendencia central es la moda. La moda es el número que más se repite. En este ejercicio, el número que más se repite es el 4 porque se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. El 3 se repite 2 veces y el 5 se repite 3 veces, entonces esos no son. Y la moda es el número 4.